Con los de mecánica, no se me preocupen con rígido, mecánica, con los ejercicios vamos a andar bien después. Me dijo Ana, estuve hablando con Ana. Che, bueno, listo. Preguntas. Primera pregunta. Enzo. Sí, yo tenía dos ahí de coherencia. Una es nomás, si entendí bien, por ejemplo, en el caso que veíamos, en que analizábamos las dos fuentes, que veíamos los pulsos, entonces el análisis que habíamos hecho, cuando los pulsos entraban desfasados, era como que había un prende y apaga, por así decirlo, en la pantalla, y a la vez el patrón se desplazaba para todos lados, ¿no? Ujú. Como una intermitencia y un cambio oscilatorio. Pero cuando los pulsos entran en fase, o sea, cuando haces todo el arreglo de las fuentes secundarias y demás, eh, sigue habiendo esa intermitencia, ¿no? Nada más que en el promedio se ve como algo fijo. Claro, porque es como que siempre vas a ver lo mismo. ¿Sí? La intermitencia está, pero la película, o sea, es más que una película, es una foto que siempre se proyecta la misma foto, entonces se va reforzando, no se va cancelando, digamos. ¿Está bien? Se va reforzando la imagen, y entonces ahí vos ves el patrón. ¿Está? O sea, está bien, la intermitencia sigue existiendo, pero el patrón siempre es el mismo. En el otro caso, la intermitencia está, el patrón siempre es diferente. Entonces, en el promedio, en el caso, ¿sí? En el que es diferente se borra el patrón y en el otro se refuerza. ¿Está bien? Entonces lo terminas viendo. ¿Está? Ah, y después la otra es la parte de cuando consideras el tamaño de la fuente, o sea, el Ah, eso concepto no del lo llegamos a análisis. ver. Eso lo vamos a ver ahora. Ah, Que sería bueno, la parte de coherencia que... Pero bueno, si viste algo o leíste algo, genial, porque lo vamos a poder hacer más rápido entonces. Bien, entonces sí, eso es, la intermitencia siempre, o sea, la pregunta es si siempre existe la intermitencia, sí. La única forma que esa intermitencia no exista es en que la fuente sea monocromática perfecta. ¿Está bien? Y ahí no hace falta que sean secundarias, primarias. Si vos tenés dos fuentes monocromáticas con la misma frecuencia, siempre van a estar con una fase relativa constante, digamos, ¿no? El, bueno, pero como en la realidad siempre son todas en el mejor caso son casi monocromáticas, como en un láser, ¿sí? Lo que vas a tener es esa intermitencia. Bien, voy a sacarme esto. Estoy teniendo, no sé, es raro. La edad, estoy teniendo calor. Me voy a sacar esto y vuelvo. Bueno, acá estoy. Si me agarro calor, es la edad. Bien. Primer tema es explicar esta. ¿Me escuchan? Sí. Explicar coherencia espacial. La coherencia espacial básicamente es explicar por qué uno cuando considera el tamaño de una fuente, si uno quiere que exista coherencia, en el sentido que venimos hablando nosotros, que exista coherencia para nosotros, es que veamos un patrón de interferencia,
¿sí? En la pantalla, la condición va a ser esta. D por D mucho menor que el lambda por L. Vamos a explicar de dónde sale esta aproximación para que uno pueda ver el patrón. Vamos a suponer, para explicar eso, un experimento de Young, de doble rendija, y vamos a considerar, en vez de una fuente puntual, una fuente extensa. En esa fuente extensa, el análisis importante es una extensión en la dirección paralela a la pantalla, en la dirección horizontal. No importa eso, después cualquier cosa lo vemos por separado. El D es el tamaño de la fuente. O sea, en vez de considerar, digamos, una fuente puntual, consideramos una fuente lineal, digamos, de un tamaño D. ¿Está bien? O sea, en esa fuente lineal es como que tenemos muchos átomos en donde ocurren esas transiciones electrónicas. ¿Está bien? Y a nosotros nos importan los átomos del extremo para hacer el análisis. Ese es el tamaño D. D pequeño, el D grande, D mayúscula es la distancia entre las rendijas. Acá tendríamos la pantalla, ¿sí? Y la distancia L es esta. ¿Está bien? Y obviamente la longitud de onda, lambda, es la de la fuente que estamos considerando casi monocromáticas, ¿eh? O sea, estas fuentes eh, que constituyen esa fuente lineal, ¿sí? Cada una de esas fuentes puntuales es una fuente casi monocromática de frecuencia omega y ancho delta omega. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que vamos a mostrar es que para que uno pueda ver el patrón de interferencia en la pantalla, la condición que deberíamos cumplir es esta. ¿Mm? En el manuscrito hay una explicación un poquitito más detallada de cómo es que se obtiene esa relación. Nosotros vamos a hacer una explicación un poquitito más cualitativa. Pensemos primero en esta fuente puntual, ¿sí? La que está sobre lo que sería el eje óptico. ¿Ok? Está claro que para esa fuente puntual, nosotros vamos a tener los dos rayos que llegan a las aberturas o a las rendijas, ¿sí? Y pongámosle que este sea el pulso, ¿está bien? Esos rayos van a llegar a cada una de las aberturas en fase, van a estar coordinados. Ahí en la pantalla lo que vamos a ver es si fuese solamente la fuente puntual, esa la única que existe, vamos a ver un patrón de interferencia típico del módulo de Young, pero que va a tener una duración del tiempo de coherencia. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? O sea, si consideramos un solo pulso, ¿sí? Este pulso tiene una duración del tiempo de coherencia, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a ver acá en la pantalla es el patrón de interferencia típico ¿sí? De Young. Tenemos las zonas claras, las zonas oscuras, la zona clara, zona oscura. Y la duración de ese patrón va a ser una duración muy pequeña, intermitente, como veníamos hablando, que es el tiempo de coherencia, que tiene que ver con la duración del pulso. ¿Está? Después está claro que después van a venir otros pulsos, ¿sí? Por acá, de la misma duración, porque siempre estamos hablando de la misma fuente. Y digamos, ese patrón de interferencia se vería reforzado porque siempre va a ser el mismo. ¿Ok? Hasta ahí no tenemos problema. Eso si tuviésemos una fuente puntual. El tema es que no existen las fuentes puntuales, entonces hay que considerar el tamaño de las mismas. ¿Ok?
Entonces, uno tendría que considerar, para simplificar el análisis, la fuente en el otro extremo, en la fuente que estaría por acá. ¿Estamos de acuerdo? Y vemos que acá se presenta un problema. El problema que se presenta es que si yo analizo, ¿sí?, cómo es el recorrido ahora de los rayos a cada una de las ranuras, ¿sí?, y pienso que el pulso ¿sí?, que obviamente está coordinado, digo coordinado, como que está, o sea, este es el mismo pulso, ¿está claro? Porque estamos hablando de una onda esférica, ¿está bien? Vean que hay un pulso que recorre un camino que es diferente al otro, ¿sí? O sea, hay una diferencia de camino entre esos dos pulsos que estaría dado por esto. ¿Está bien? O sea que no van a llegar en fase a las ranuras. Entonces, esa fuente, la fuente del otro extremo, lo que va a provocar en la pantalla es un patrón de interferencia intermitente, ¿sí?, diferente porque es otra fuente independiente, ¿está bien? Y corrido, ¿está bien? O sea que ese patrón de interferencia tranquilamente podría borrar el patrón de interferencia anterior de la fuente que estaba ¿sí?, en el eje horizontal. ¿Ah? Entonces podríamos no ver nada. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la condición que yo tengo que hacer para que eso no ocurra y yo pueda ver algo? Y obviamente si yo bajo la distancia lo suficiente, está claro que en algún momento, ¿sí?, el patrón de interferencia se va a empezar a ver claritamente, ¿no? Claritamente, mirá la palabra. Claramente, claritamente. Me acordé de mi perra que se llama Clarita. Bueno, entonces, bueno, una forma es hacer análisis geométrico, hacer el análisis geométrico y ver la diferencia de caminos y ver que esa diferencia de caminos sea pequeña frente a lambda, ¿está bien? Y listo, y se obtiene esa relación. Nosotros lo vamos a obtener de otra forma, pensando, ¿sí?, olvidándonos que la pantalla esté acá, nos olvidamos de esta pantalla, y pensamos a las rendijas, ¿sí?, al lugar donde está la rendija como si fuese la pantalla. ¿Está bien? Si uno piensa el lugar en el que están las rendijas como si fuese la pantalla, una pantalla que está ubicada a una distancia L, ¿sí?, tendríamos básicamente un experimento de Yang pensando en esas dos fuentes, ¿no? ¿Está bien? Bien, entonces, si nosotros tenemos un experimento de Yang y esas dos fuentes son dos fuentes independientes, ese experimento de Yang va a consistir, ¿sí?, de vuelta en patrones de interferencia intermitentes que se van corriendo, porque esas dos fuentes son independientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Claro, ahí no se vería nada, digamos, si tuviésemos una pantalla ahí. Claro, a menos que uno pueda, ¿sí?, decir lo siguiente. Imagínate que o sea, ahí en principio no veríamos nada, pero si uno supone que el ancho, ¿sí?, de los máximos es tan grande, o sea, o sea, vos podrías tener dos situaciones. Una situación en donde, sí, eso tiene que ver con, acuérdense que en el experimento de Young, eso tiene que ver con el lambda, ¿sí?, y con la distancia d, chiquitita. Nosotros vamos a ver un patrón de interferencia, suponete, de una duración de tiempo de coherencia, por casualidad, al principio que esté centrado, algo así, ¿no? Un patrón de interferencia así. Bien, veríamos algo así, con una relación entre lambda y d chiquitita específica, pero también podríamos decir que si la relación cambia, esos anchos, ¿sí?, podrían ser mucho más grandes, podrían ser así. ¿Está bien? O sea, esa cosa, o sea, los anchos de los máximos pueden ser muy grandes si uno juega con los valores de d y de lambda. ¿Está bien? Ahora, ¿qué indica esto, que los anchos sean grandes?
A ver, lo voy a tratar de explicar bien, si bien vamos a retomar el tema. Si bien estamos viendo un patrón de interferencia, uno puede pensar a nivel de fase qué representa las zonas claras y las zonas oscuras. Si uno se concentra en una zona clara y se centra en la parte central de la zona clara, ahí lo que nos estás diciendo es que las ondas que están entrando ahí están en fase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, si vos estás en una zona clara y encima te pones en el centro de una zona clara de claridad, las ondas que están llegando ahí están interfiriendo constructivamente a full. Después cuando te vas alejando un poco, bueno, no es tan constructivamente hasta que empieza a ser la interferencia destructiva. ¿Está bien? Entonces, si uno, el máximo, o sea, imagínense, está bien, está todo bien, son intermitentes y tiene una duración de tiempo de coherencia, pero si yo me aseguro de que el ancho que provoca este patrón de interferencia es tan grande que cubre siempre las dos ranuras, ¿sí? De la misma forma, suponete que tenga así, ¿tá? No importa que esté muy corrido o no, ¿sí? Lo importante es que si este ancho, este máximo es tan ancho y que me está asegurando que la onda que está entrando acá y la onda que están entrando acá están con la misma fase, ¿sí? De este lado voy a tener siempre un patrón de interferencia intermitente pero reforzado. ¿Se entiende eso? O sea que yo lo que podría hacer es pensar en el experimento de Young ahora con estas dos fuentes independientes. No importa que sean independientes, pero yo me aseguraría que las ranuras sean alimentadas en fase si ese ancho es suficientemente ancho. O sea, si ese máximo es suficientemente ancho. ¿Está bien? Y bueno, después ocurrirá no un máximo, ocurrirá justamente una parte oscura, pero después aleatoriamente eso va cambiando, ¿sí? Y esa es la intermitencia. ¿Está? ¿Se entiende a lo que voy? ¿Sí? O sea, es como que agrando el máximo, lo hago bien ancho, de manera de asegurarme de que la alimentación de esas dos ranuras siempre esté en fase. ¿Sí? Y si están en fase, ¿sí? Yo lo que voy a ver siempre del lado derecho en la pantalla es un patrón de interferencia con el máximo central, o el máximo en el centro, ¿no? ¿Está? Pónganselo a pensar un poquitito. Entonces, la condición sería esta. ¿Se acuerdan que la diferencia de camino era D por seno de teta? Supónganse que ese teta es el que corresponde al primer mínimo, ¿no? Vamos a ponerle teta de primer mínimo. O sea, me voy a asegurar que el primer mínimo sea tan ancho, ¿ok? O sea, primero recordemos cuál era el D por el seno de teta del primer mínimo, eso tenía que valer lambda sobre 2, ¿no? Para que la interferencia sea la primera interferencia destructiva, ¿ok? Bueno, entonces, a la vez, si yo tengo la pantalla alejada, ese primer mínimo tendría que compararlo. A ver, el teta de primer mínimo ocurriría en un lugar X de la pantalla, ¿sí? Esto sería el X sobre L. Este sería el X del primer mínimo, ¿sí? Sobre L, eso, ángulos pequeños, tangente, ángulo y el seno son todos iguales, ¿no? Acá estoy viéndolo como tangente. Entonces, si yo me aseguro, ¿sí? De que este X primer mínimo sea mucho mayor a el D sobre 2, ¿estamos? Lo que estoy asegurando es que el máximo es suficientemente ancho como para que alimente a la ranura en forma coherente, digamos. ¿Se entiende? Ahí lo mezclé un poquitito, ¿eh? Tengo... ¿Sí? A ver.
Esta ecuación, no hay ningún problema con esta ecuación, por lo que veo. ¿Mm? Sí, yo ahí tenía una duda. Sí. ¿Por qué en este caso vemos los mínimos y también Y pensando porque en la yo quiero, fórmula? claro, yo quiero calcular el tamaño del máximo. ¿Sí? Para calcular el tamaño del máximo, me paro en los primer mínimos del costado, ¿no? ¿Sí? Y el primer mínimo si era con m igual a 1, ¿no era 3 medio lambda? El primer mínimo, no, el primer mínimo, Ah, con m 0. Está. el primer mínimo es, claro, vos estás usando la formulita, sí. Es cuando justamente tenés una semilongitud de onda de diferencia. Está bien, sí. ¿Está bien? Ahí justo interferís cresta con valle, ¿no? Bien, entonces, bueno, de acá despejo el primer mínimo. Fíjense, si, bueno, D por X del primer mínimo sobre L es igual a lambda sobre 2, entonces el X, mira qué lindo color que elegí, primer mínimo es igual a lambda L sobre 2D. O sea que lambda L sobre 2D tiene que ser mucho mayor que D sobre 2. Entonces lambda por L mucho mayor D por D. ¿Se entendió? Más allá de la cuenta, ¿sí? Si uno entiende qué es lo que estamos haciendo, la cuenta la recupera, la hacen enseguida. ¿Ok? Lo único que importante es saber de dónde sale bien esto, ¿sí? Y entender que si yo agarro y hago estoy haciendo ahora, estoy pensando en la interferencia sobre el lugar donde están las ranuras, no donde está la pantalla, ¿no? Si yo pienso ahí y pienso que el patrón de interferencia en realidad es algo muy, muy rico, porque cuando yo veo un patrón de interferencia, lo que me están diciendo son las zonas en donde, ¿sí? Las ondas están en fase y las ondas están en contrafase. ¿Está? Las zonas de oscuridad ahora, eh, a ver, antes de ver ondas, o sea, cuando uno, y esto tiene que ver con lo que vamos a ver después, antes de ver ondas, si nosotros veíamos, si uno no tiene el concepto de ondas bien arraigado, cuando ve una zona oscura, alguien ve una zona oscura, uno está pensando siempre que esa zona oscura proviene de que se está bloqueando la luz. ¿Está bien? Porque tiene digamos, un preconcepto particulista de la luz, ¿no? Piensan de que la luz son partículas que viajan a cierta velocidad, se bloquea, entonces del otro lado no se ve nada, porque esa partícula que iba a llegar ahí no llega. ¿Está bien? Eso para nosotros era la sombra antes de ver ondas. Ahora lo que estamos diciendo es que la sombra, ¿sí? Puede deberse a otro fenómeno, no a que la luz no llega a ese punto desde el punto de vista geométrico, sino que la luz llega, pero interfiere destructivamente. ¿Está bien? Eso es para nosotros ahora las zonas oscuras en un patrón de interferencia. Pero además nos dan la noción de que, o sea, pueden ser las dos cosas, ¿no? Ahora vamos a ver cuándo ocurre una cosa y cuándo ocurre otra, viendo lo que se llama anchura angular. Pero bueno, ahora la sombra o la oscuridad en un patrón de interferencia o en cualquier lado no puede deberse solamente al bloqueo de la luz, sino también a la interferencia destructiva de la luz. ¿Está? Y ahí estamos pensando a la luz de un punto de vista ondulatorio. ¿Ok? Y bueno, y ya, o sea, y ahora que pensamos a la luz de un punto de vista ondulatorio, ahora podemos ver algún patrón de interferencia de franjas claras y oscuras con la cabeza un poquitito más abierta y pensando que eso me está dando información de cómo están llegando las ondas ahí, en fase o en contrafase. Y estamos usando ese conocimiento para entender, digamos, cuál sería, cómo se obtiene esta relación que se llama condición de coherencia espacial, podríamos llamarlo así. Condición de coherencia
espacial, ¿no? O sea, ¿por qué es coherencia espacial? Bueno, el tamaño de la fuente tiene que ser suficientemente chiquito como para que uno pueda ver el patrón de interferencia. ¿Se entendió? ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, ahí no me quedó muy claro el tema de por qué el X mínimo tiene que ser mucho menor a D sobre 2. Mucho mayor. Mucho mayor, sí, sí, perdón. Y porque dijimos, ¿te acordás que dijimos que ese máximo central, o el máximo, el ancho del máximo, tiene que ser tan grande que cubra las dos ranuras, mucho mayor que el tamaño en donde están las ranuras. ¿Sí? Y el D sobre 2 es la distancia entre ranuras. Ah, D sobre 2 en realidad es la mitad de la distancia. Voy a decir, ¿por qué el sobre 2? Claro, si lo hubiese, Bueno, o sea, sí, porque en realidad el X arranca desde acá. Pero igual es un detalle igual porque el X arranca desde acá. Ponele que... bien, bien, claro, no noté eso. ¿Está bien? Entonces llega hasta acá. Vos lo que comparás es con este D sobre 2 si querés. ¿Está bien? O sea, 2X mínimo sería el tamaño del máximo. Sí, ¿Está sí, bien? está bien. Listo. Este sería. Con esto terminaríamos la última parte de coherencia. Habría otras cosas para decir de coherencia, pero bueno, en resumen, coherencia, piensen que la coherencia nunca. Es como que no podemos zafar de la coherencia. Lo que hacemos son trucos, ¿sí? Eh, usando fuentes secundarias, básicamente, y ahora tomando fuentes suficientemente pequeñas para que uno siga viendo el patrón de interferencia. ¿Está bien? Es como que la conclusión es que es como medio inevitable que los tiempos de, o sea, no se pueden subir los tiempos de coherencia. Lo que podemos hacer son algunos trucos en el experimento para poder seguir viendo los patrones de interferencia. ¿Está bien? Esa sería la conclusión. O sea, Ahora, el tiempo de coherencia sería el mismo, digamos, tiempo de tanto coherencia si siempre, o usas sea, la fuentes intermitencia, claro, secundarias. la intermitencia es extremadamente grande, ¿no? O sea, es muy cortita en el tiempo, la intermitencia, eso no puedes zafar. Lo que sí puedes hacer es que siempre pongas la misma foto. ¿Sí? Si vos pones la misma foto, reforzás el patrón. ¿Está bien? Eh, esa sería la conclusión de la cuestión esta de la coherencia. Y obviamente eso se hace en ciertas situaciones, no lo puedes hacer siempre. ¿Está bien? Tenés que tener, primero, fuentes casi monocromáticas y de ahí crearte, ¿sí? Algún dispositivo, algún diseño experimental que te permita hacer esto. Bueno, bien. Y esto en la luz. Tenía ganas de meter, bueno, pero una cuestión de tiempo, ver el tema de cómo es la coherencia cuando uno piensa en sonido. ¿Está bien? Que no hay mucho sobre eso. Que tendrías tiempos más largos ahí. Claro, tenés tiempos más largos, pero encima construyeron hace un poco un láser de sonido. Pero estaría bueno, pero bueno, no queda tiempo. Pero, por ejemplo, eso sería lo primero que sugería, ¿no? Lo de los tiempos de coherencia serían mucho más largos. ¿Sí? Hay que ver cómo se hace. ¿Sí? En principio, las fuentes de sonido son incoherentes, pero hay que ver bien por qué y cómo se evitaría eso. Bueno, difracción. Vamos a hacer este caminito. Lo primero que vamos a ver es anchura angular. Y vamos a verla así cualitativamente. Y después vamos a ver cómo es que se obtiene más, digamos, vamos a obtener lo mismo de un punto de vista de un punto de vista más mejor, digamos. Eh, ¿Qué significa la anchura angular? La anchura angular, y ya que estábamos hablando de esta cuestión de las sombras geométricas, si uno tiene un hueco por donde pasa una luz, pónganse que viene una onda plana, ¿sí? Y ese hueco tiene una distancia d, ¿sí? Como una ranura.
La óptica geométrica, que es la que piensa a la luz como un conjunto de partículas, me va a decir que del lado de la pantalla uno va a ver, ¿sí? Sombra, una sombra nítida, hasta acá, y una sombra nítida acá, y acá va a haber claridad. ¿Está bien? El ancho de esa claridad sería el mismo de la ranura, una distancia de. ¿Ok? Eso me diría la óptica geométrica. La óptica ondulatoria, vamos a ver que me dice que en realidad acá lo que se. En una primera aproximación, lo que vamos a ver en realidad, después vamos a ver que lo que vamos a ver es algo más complicado, pero en una primera aproximación, ese ancho, ¿sí? Es mayor. ¿Tá? Ese ancho es mayor. Lo voy a hacer exagerado acá. Y el ángulo con el que esa mancha, ¿sí? Se expande, no sé cómo se agranda, está dado por este ángulo que está dado con θ igual a lambda sobre d. Esa sería la anchura angular. ¿Está bien? Y la justificación es a nivel de pensar la luz como ondas. La primera justificación que les voy a dar es la siguiente, ¿sí? Vamos a pensar a la rendija como un conjunto muy grande de fuentes puntuales. ¿Está bien? Esto sería el principio de Huygens, acá me estoy adelantando, pero bueno, piensen que esto es una extensión de lo que hacíamos con las fuentes secundarias y la fuente primaria, ¿no? Cuando uno creaba dos fuentes secundarias a partir de una fuente primaria, ¿qué hacía? Tenía una fuente primaria, iluminaba dos ranuras y pensaba cada una de esas ranuras como una fuente, ¿sí? Una fuente particular de onda esférica. Acá lo que estamos haciendo es pensar, ¿sí? A la misma ranura como un montón de fuentes, ¿no? Después vamos a concretar un poquitito más pensamiento. Esto es más cualitativo lo que estoy diciendo. Entonces, pensemos de nuevo en el primer mínimo. O sea, pensemos, ¿sí? Pensemos que acá tenemos, esto se presta para considerar el experimento de Young varias veces, ¿sí? Fíjense, podríamos pensar en varios experimentos de Young. El primer experimento de Young con estos dos, ¿sí? Con estas dos fuentes. El segundo experimento de Young con estas dos fuentes. El tercer experimento de Young con estas dos fuentes. ¿No? ¿Se entiende? Con las que están contiguas, por verlo de alguna manera. El otro experimento de Young con estas dos fuentes. Y otro experimento de Young con estas dos fuentes. ¿Sí? Y pensemos con. Esto sería lo que voy a hacer, es lo que no hay que hacer, ¿eh? Esto sería lo incorrecto. Y pensemos que cada uno de esos pares lo que va a generar en la pantalla es un patrón de interferencia. ¿Estamos de acuerdo? En donde el primer mínimo va a estar dado en un ángulo que tenga que ver, por ejemplo, con una inclinación. Acá lo voy a hacer más. Con una inclinación en donde la diferencia de camino sea justo una semilongitud de onda. ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, esto que entra acá, lo voy a hacer más grande. Acá, o sea, acá la diferencia de camino sería justo una semilongitud de onda. ¿Ok? ¿Está? Este rojo también, una diferencia de camino, justo una semilongitud de onda. Entonces,
Si todas estas cosas interfieren de esa manera, ¿sí? Yo estoy seguro, y justo hay una semilongitud de onda, estoy seguro que a este ángulo, ¿sí? Ese ángulo es el que correspondería al primer mínimo. ¿Está bien? O sea, yo me voy muy lejos a la pantalla, acuérdense que acá estamos, uy, me olvidé de hacer una cosa que lo voy a hacer. Estamos en la aproximación de campo lejano, que es en las cosas que interfieren son las cosas, los rayos paralelos, ¿sí? Me olvidé de hacer la cuenta esa, así que la tengo que hacer. Pero bueno, fíjense, ese teta mínimo estaría por acá, yo qué sé. O sea, uno ve, ¿m? Piensa en el teta mínimo, pues estaría por acá. Entonces uno podría decir, bueno, en ese ángulo, que lo calcularé de alguna manera, si ocurre lo que yo estoy buscando, que es la desviación del haz que va derecho, digamos, ¿no? Porque ahí está el primer mínimo, es la primera sombra. Es la idea de lo que estoy buscando acá, ¿no? ¿Sí? La sombra, en vez de comenzar, como dice en la óptica geométrica ahí, va a comenzar acá. ¿Está bien? Yo estoy buscando eso. ¿En dónde encuentro la primera sombra? ¿Está bien? Entonces, este ángulo teta sería, el que yo estoy presentando ahí, sería un candidato para el cálculo ese de ese teta mínimo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Por qué? Y bueno, porque acuérdense, esto es, si estos dos primeros rayos interfieren destructivamente, los segundos los dos segundos rayos interfieren destructivamente, y así voy juntando a todos interfieren destructivamente, la suma de 0 es 0, ya estoy seguro de que esa interferencia va a ser destructiva en ese ángulo que yo calcularé de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí ese sería un candidato, ¿sí? Para mi anchura angular, porque ahí estaría la primera sombra. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que no está la primera sombra ahí. ¿Sí? La primera sombra se puede conseguir de otra manera con otra elección de puntos. ¿Pero se entiende la idea? La idea es ir viendo dónde está la primera interferencia destructiva. Yo acá les propuse una posibilidad de dónde está la primera interferencia destructiva y ahora le voy a decir que no es la mejor posibilidad. Pero está claro que si yo elijo un teta, de manera que la diferencia de cada uno de esos pares de rayos sea una semilongitud de onda que está definida, ¿sí? Está claro que va a haber oscuridad en la pantalla. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno, sí. Bien. Bueno, ahora les propongo otra elección de pares de puntos. Y la elección de pares de puntos que voy a proponer es la siguiente. O sea, esta, vamos a poner acá. Eh, ¿Por qué no conviene? Porque conviene más esta. Agarro el de un extremo y el del medio, el que le siga acá, y el que le siga acá, este con este. ¿Se entiende lo que voy haciendo? Este con este, y se me acabaron los colores. ¿Sí? La rendija esta, la dejo hasta ahí. ¿Por qué me conviene? Fíjense que si yo tomo una semilongitud de onda, la semilongitud de onda sigue siendo la misma, la inclinación va a ser menor. ¿Lo ven? O sea, estoy encontrando un ángulo teta mínimo más bajo que el anterior. Yo lo que quiero hacer es encontrar la primera, ¿no? La primera sombra, no la cualquiera. O sea, esa correspondería a otra que habría que ver qué significa. Pero yo estoy seguro de que este ángulo va a ser menor. ¿Sí? Este teta mínimo que yo obtenga desde acá, ¿sí? Es un mejor candidato para la anchura angular. Está claro, ¿no? Que si se cumple para los rayos amarillos, también se va a cumplir para los rayos rojos, los verdes, los azules, los celestes, y la suma total va a ser cero, ¿no? Va a ser interferencia destructiva. Entonces, este sería un mejor candidato.
¿Estamos? Y bueno, sí, listo, me quedo con este y calculemos cuál sería la anchura angular en este caso. En este caso, la anchura angular, ¿sí? Tendría que ser, fíjense, si esta distancia es D, ¿sí? La distancia entre los dos puntos amarillos, o los dos puntos rojos, los verdes, o los que sean los pares que yo elige, va a ser D sobre 2. Entonces, la condición sería que D sobre 2, por el seno del teta de el primer mínimo, es igual a lambda sobre 2. ¿Ok? Si los ángulos son pequeños, ¿m? Entonces el seno de teta es teta, entonces me quedaría que el teta del primer mínimo, que es el candidato que yo tengo para la anchura angular, va a ser igual a lambda sobre D. ¿Se entendió? Este es mi candidato para la anchura angular. Después lo vamos a obtener de una manera mejor. ¿Se entendió? Bien, y acá hay que tener un cuidado, porque uno dice, che, bueno, pero si uno calcula lambda sobre D, esto va a dar un número muy chiquitito, ¿sí? Bueno, uno puede hacer la cuenta, 500 nanómetros y una distancia, si quieren, de 1 milímetro o lo que sea, va a dar un número muy... Va a ser un ángulo chiquitito, pero que sea un ángulo chiquitito no significa que no tenga efecto, porque en realidad cuando uno hace esta experiencia para la anchura angular, la pantalla está suficientemente lejos, ¿sí? Y lo que va a terminar ganando, ¿sí? Es... ¿sí? El tamaño de la fuente no va a ser importante, de la fuente, de la rendija, pero sí va a ser importante la anchura angular, ¿está bien? Porque esto está suficientemente lejos. ¿Estamos? O sea, si está cerca, obviamente va a ser más importante la distancia de la ranura, pero si está lejos, el ángulo, la anchura angular va a ser más importante. ¿Estamos? Así que uno podría preguntarse, pero yo ¿desde dónde lo tomo? ¿Desde dónde tomo la anchura angular? ¿Los tomo desde los extremos o los tomo desde el centro, no? Porque uno podría preguntarse, ¿de dónde tomo el ancho, la anchura angular? Porque podría ser desde el centro o de los bordes. ¿Está bien? Pero bueno, si la pantalla está suficientemente alejada, es básicamente lo mismo. ¿Se entiende? ¿Eh? O sea, no vamos a agregar ningún error con eso. Y bueno, y eso de que la pantalla esté suficientemente alejada es algo que venimos usando y es algo que hay de definir bien. Y eso se llama aproximación de campo lejano. ¿Está bien? O sea, vamos a ir anotando los temas acá. ¿Se entendió? ¿Cómo fue eso que dijiste al último, el análisis entre los bordes? No sé si tomas puntos de Claro, los bordes de la ranura para hacer esto. claro, porque yo el Ya. primer gráfico que hice fue este, ¿no? O sea, tenías los rayos geométricos, después esta anchura angular, ¿no? Pero yo podría haber hecho esto. ¿Está bien? Yo lo que digo es, si la pantalla está alejada, básicamente que hagas una o la otra cosa es lo mismo. ¿Está bien? No, no hay problema, digamos. O sea, obviamente si estás... Y nosotros todo lo que estamos haciendo es en la aproximación de campo lejano, estamos suponiendo que la pantalla está muy alejada, así que lo que vamos a hacer es explicar bien de dónde viene esta aproximación de campo lejano, para que quede claro que de alguna manera ya más formal eh, es correcto pensar que los rayos que interfieren son los rayos paralelos. La verdad que hasta ahora lo dijimos en forma cualitativa. ¿Sí? Aproximación de campo lejano. Esta aproximación de campo lejano se da con una formulita que es d al cuadrado mucho menor que lambda por r o
D al cuadrado mucho menor que lambda por L. Ahora vamos a explicar qué significa eso, ¿no? Esto es para que nos quedemos tranquilos en que uno, cuando dice los rayos que interfieren son los paralelos cuando la pantalla está suficientemente alejada, tiene que dar, o sea, si uno quiere ir al laboratorio y quiere asegurarse de eso, en realidad tiene que verificar que se cumplan estas aproximaciones. ¿Mm? Para asegurarse de eso. Bien, y esto es más o menos... básicamente lo que estamos diciendo cuando decimos eso es que el caso real es este. Este sería el caso real. Tenemos siempre el experimento de Young, pero esto puede trasladarse a cualquier otra cosa. Van a ver que en difracción esto lo vamos a usar. Tenemos acá un punto P que sería el punto campo. Estos dos puntos son los puntos fuentes. Podemos pensar que este es el origen. ¿Sí? Esto va a servir también para una rendija, pero bueno, supónganse que acá tenemos dos rendijas, una rendija en 0, otra rendija en X'. También podría haber elegido una en D sobre 2 y en menos D sobre 2, ¿sí? Como estaba en el experimento de Young. Pero bueno, elijo 0 y X' porque es lo que va a aparecer ahora cuando hagamos difracción. Las cuentas son idénticas. Entonces, la diferencia de camino real que existe entre estas dos cosas es... uno lo que tendría que hacer es trazar ¿sí? Una circunferencia con el centro en P, ¿sí? Y la diferencia de camino real tendría que ser esta. ¿Ok? Esa sería mi diferencia de camino real. ¿Está bien? Sin embargo, las que yo estoy tomando, cuando uso esta aproximación, es pensar, bueno, salen los dos rayos paralelos, ¿sí? Y tomo esta diferencia de camino. ¿Está bien? Entonces, vamos a asegurarnos de que la aproximación es correcta con lo siguiente. Primero, la diferencia de camino real, si a esto lo llamamos R vector, y a esto lo llamamos R' vector, esto va a ser módulo de R menos R', ¿está bien? Esto si quieren lo consideramos también como módulo. La diferencia de camino seguramente va a ser módulo de R, que es el mayor, menos el menor, que es módulo de R menos R'. Esa sería la diferencia de camino, la real, la posta, la que uno tendría que usar si quiere calcular diferencia de camino entre dos rayos. Y estamos suponiendo que los dos rayos parten, uno del origen y otro parte de X', ¿está bien? O R'. Y en vez de usar eso, nosotros lo que usamos es el... Vamos a poner acá el eje. Vamos a suponer que esto vale X. ¿Está bien? Bueno. Y nosotros, en vez de usar esa diferencia de camino, usamos otra. La diferencia que usamos de camino es... vamos a poner en vez de... Perdonen que use tanto cosas diferentes. Pero bueno, para que quede más parecido a lo que veníamos usando, esto era... La diferencia de camino que veníamos usando nosotros era D por el seno de teta, ¿no? ¿Sí? En este caso el D sería esto, ¿sí? Y el teta sería
esto. ¿Mm? O sea que el D, el seno de teta es cateto opuesto, X, sobre hipotenusa que es R. O sea, hipotenusa que es R. Esto lo podría llamar... Lo voy a sacar acá, porque yo quería que lo vean así como está en el Martínez, pero los voy a confundir más. Voy a poner acá directamente R, D, ¿sí? Y esta distancia, que va a ser la raíz de... ¿sí? Fíjense que me quedaría. Esto es L. Voy a tener que hacer la cuenta. L cuadrado más X menos D al cuadrado. Vayan controlando, ¿eh? Esa distancia sería L cuadrado, parte de horizontal, y la parte vertical es X menos D al cuadrado. Perfecto. La distancia que hay entre las dos fuentes es D. El R va a ser esa distancia, que básicamente esto va a ser igual a raíz de L cuadrado más de X al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacerlo así. La diferencia de camino va a ser la raíz de L al cuadrado más X al cuadrado menos la raíz de L al cuadrado más X menos D al cuadrado. Esa es la diferencia de camino posta. Y la diferencia de camino que yo uso es esta. Bueno, ¿qué me habilita a usar esta diferencia de camino y no usar esta? Es cuando la diferencia entre esas dos diferencias de caminos, para que el análisis sea correcto, o sea, cuando la diferencia entre esas dos cosas sea mucho menor a qué. ¿Sí? Estamos pensando, acuérdense que esto sirve para analizar interferencia, y para analizar interferencia yo lo que tengo que ver es la fase entre las dos ondas. ¿Sí? Si esa diferencia de caminos es mucho menor que lambda, ¿sí? Yo estoy garantizando que estoy haciendo la aproximación correcta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí, sí. Está bien. ¿Sí? Entonces, de acá yo tendría que sacar, si todo lo que estoy haciendo está bien, es la condición para esa aproximación de campo lejano, que es lo que me va a dar d al cuadrado es mucho menor que lambda por r o lambda por l según ahora como le vaya diciendo. Pongámosle lambda por r que es mucho mejor. ¿Está bien? Bien, listo. Lo demás es una cuenta de desarrollo de Taylor a primer orden. Fíjense. Acá esto me queda directamente r. ¿Está bien? Esto que está acá me queda raíz de L al cuadrado más, desarrollo el binomio ahí adentro, me queda más Lx al cuadrado menos 2xd más d al cuadrado. ¿Está bien? Esto es, saco el raíz de L al cuadrado más x al cuadrado de factor común y me sale un r afuera. Entonces me quedaría r menos r por 1 menos 2xd sería así, 2xd menos d al cuadrado sobre r al cuadrado a la 1/2. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Saqué de factor común L cuadrado más X, o sea, saqué afuera y lo tuve que dividir también. ¿Estamos? Aplico el desarrollo a primer orden, eso me queda R menos R por 1 menos 1/2
2xd menos d al cuadrado sobre r al cuadrado. ¿Sí? Estoy analizando esa parte, la parte de... Y bueno, y acá me queda r menos r de 0, menos menos me queda un medio, entonces me queda xd, el r con r cuadrado me queda un r, menos, menos con menos, ahí queda d al cuadrado sobre 2r al cuadrado. Bueno, y acá voy poniendo lo que me falta. Esto es menos dx sobre r, menos dx sobre r, menos dx sobre r, menos dx sobre r. ¿Está? Y fíjense que mágicamente este se cancela con este. ¿Está bien? Y me queda que... Ah, y acá hay un r, ¿no? Este r cuadrado no va. Este es un r solo. Entonces lo que me queda... Ah, y menos con menos... Acá me queda un signo mal. Menos 2xd menos con menos más. Ayúdenme, che. A ver. Acá lo que tendría que quedar es d al cuadrado sobre 2r, mucho menor que lambda, y bueno, y de ahí obtenemos que d al cuadrado es mucho menor que lambda por r. ¿Está bien? Pero acá me queda un signo menos este, que viene de acá, ¿sí? Menos con menos con menos menos, viene de acá, ¿sí? Para el desarrollo en Taylor de primer orden, ahí usas todo ese término, uno menos, y tomas todo eso como delta, ¿no? Claro, Está bien, o sea, acá estoy haciendo 1 menos delta a la 1 medio, esto igual a ser 1 menos 1 medio delta. está bien. ¿Está bien? Y acá me queda el d al cuadrado sigue sumado, sigue sumado. Bien, estoy viendo que... Ah, en un medio. No. Bueno, hay que encontrar el error ahí, che. Ok. ¿Cuál Bueno, sería el signo del x cuadrado? ¿Cuál sería el delta ahí? Sería y el delta sería... 2d menos d cuadrado. claro. El delta sería 2xd menos d al cuadrado. ¿Está bien? Sobre r cuadrado. Bueno, me fijo después, ¿por qué no? em, del otro lado está bien, porque el r es más grande, te queda l cuadrado más x cuadrado, es el r. Esto te queda así, r cuadrado, menos dxr, menos 2. Bueno,
Oh, che. Es raro, me molesta mucho. Porque... x menos d es x menos d, estoy seguro. El otro es el seno, es eso, x sobre d por el seno del ángulo, perfecto. Bueno, no sé, che, no lo veo. Es como que tiene que estar... me parece que si hubiésemos puesto d sobre 2 y menos d sobre 2, ¿sí? Cuando hacía el análisis ahí quedaba. ¿Está bien? Bueno, pero eso después se los corrijo y lo dejo corregido. ¿Está bien? Pero me molesta mucho. Vamos a tomar otra distancia entre las Claro, poder fuentes. poner acá el d sobre 2 y acá menos d sobre 2. Si hacía eso, quedaba más, pero creo que la cuenta la había hecho así. Pero esto tendría que salir también, porque eh, la condición tiene que ser la misma, digamos. ¿Mm? Dejen de ver por qué no me da bien, pero bueno. Conclusión, supongamos que corregí el error. Conclusión, d al cuadrado es mucho menor que lambda por r, ¿sí? Y si yo uso ángulos pequeños, ¿sí? Para ángulos pequeños, porque fíjense que yo puedo irme a la pantalla a ángulos grandes también ahí. Lo importante es que esté suficientemente alejado que cumpla esa condición. Pero si uso ángulos pequeños, R y L son más o menos lo mismo. Entonces a veces la condición puede expresarse de esta manera, donde L es la distancia a la pantalla. ¿Está bien? En principio es más general la condición. Vos estás viendo a un ángulo determinado. Bueno, el R es la distancia del origen a ese punto de la pantalla con ese ángulo determinado. La condición que se tiene que cumplir es que el tamaño de la rendija al cuadrado, ¿sí? Tiene que ser mucho menor que el lambda por R. El tamaño de la rendija o de la fuente, ¿no? Acá estamos pensando en dos rendijas. Esa sería la condición de campo lejano. Lejano, eso significa que equivale a que lo que interfieren son los rayos paralelos. ¿Está bien? Bueno, si me dejan de escuchar, puede ser que el micrófono me deje de funcionar porque... ¿Qué hora es? 9:25, ¿estamos bien? Bueno, vayamos ahora a calcular... bueno, con esa condición de campo lejano, ahora que la sabemos, pero bueno, con esta condición, veamos cómo es la difracción, ¿sí? De una rendija ancha. En forma cualitativa, usando una idea, la que veníamos manejando, que después vamos a formalizar como principio de Huygens. Vamos a suponer que esa rendija ancha, ahí tenés un montón de fuentes puntuales. Ya vimos las n fuentes puntuales, hicimos el patrón de interferencia de n fuentes puntuales, ¿sí? Habíamos dicho, bueno, pero ese número n de fuentes puntuales, lo que vamos a hacer ahora es hacerlas tender a infinito, ¿sí? O sea que sea un continuo de fuentes puntuales, con la condición de que la distancia entre las fuentes
que era D, tiende a 0, de forma que n por D, ¿sí?, se mantenga constante. A eso podríamos darle la distancia de la rendija. ¿Está bien? El resultado que habíamos obtenido antes, creo que lo habíamos hecho, era que la función de onda generada por esas n fuentes era una amplitud por un seno, estamos a nivel de onda acá, ¿no? Un seno de k n de seno de teta sobre 2 sobre seno de kd por seno de teta sobre 2. Es el resultado que habíamos obtenido en la clase pasada o la anterior. La anterior, creo. Cuando analizamos el interferómetro, ¿no?, de n fuentes puntuales. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, sí. Bien. O sea, vamos a ver ángulos pequeños, así que uno puede suponer que en la aproximación de campo lejano lo que interfieren son los rayos paralelos, o sea que asumimos que este d cuadrado es mucho menor que lambda por L. Vamos a asumir que en la aproximación en la que la distancia entre cada una de las fuentes se hace 0, ¿sí?, las fuentes contiguas se hace 0, uno lo que obtiene es que en algún momento el d va a empezar a ser mucho menor que la longitud de onda. ¿Está bien? O sea, si uno va haciendo esa aproximación, ese límite, en algún momento esta distancia entre fuentes contiguas pasa a ser mucho menor que la longitud de onda. Entonces, fíjense que en el argumento de k por d seno de teta sobre 2, acá lo que tenemos es 2pi sobre lambda por d por el seno de teta sobre 2. Entonces esto nos quedaría d sobre lambda, ¿sí?, pi por seno de teta sobre 2. No, el sobre 2 ya lo usé. O sea, esto va a tender a 0. ¿Está bien? Porque obviamente el seno de teta está acotado, el pi está acotado, y el d sobre lambda es una cosa que va a tender a 0 a medida que el d se va haciendo cada vez más chiquito. Entonces, que los argumentos del seno, ¿sí?, el argumento del seno arriba y abajo, en principio el de abajo se va haciendo 0. ¿Ok? Entonces, podemos aproximar al seno de abajo por su argumento. ¿Está bien? Entonces, si yo lo aproximo por su argumento, la función de onda total me va a quedar seno de nk de seno de teta sobre 2. Si me dejan de escuchar, avísenme. Ah, no me voy a dar cuenta. Voy a poner esto. A ver, voy a cambiar los auriculares. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Bueno. Y acá esto va a ser el argumento del seno, o sea, me queda k por d seno de teta sobre 2. Acá multiplico y divido por n, para que me quede lo mismo. ¿Está bien? O sea que, fíjense, en el límite, n por d pasa a ser la distancia d, que habíamos dicho. Entonces, que la función que me queda es n por phi 0. También me van a decir, chicos, este n tiende a infinito. Bueno, pero el phi 0, la amplitud phi 0, era suficientemente chiquitita como para que esto te dé finito. Igual es algo que no interesa porque simplemente tiene que ver con la amplitud de la onda. A mí lo que me importa es el comportamiento de la onda. Así que me quedaría seno de k d por el seno de teta sobre 2 sobre k d seno de teta sobre 2. Acá ya hice la aproximación.
O sea, ya obtuve el resultado. Mi resultado es que la onda va a ser, redefino la amplitud, como φ0, absorbo el n en la amplitud, me van a decir, está bien, pero a mí lo que me interesa es la otra parte, que es esta. Esto sería la función de onda correspondiente a una rendija ancha, ¿sí? Y por lo tanto la intensidad va a ser igual a eso al cuadrado, ¿no? Hay que tomar, ¿no? Lo de siempre con la intensidad, hay que tener cuidado de la intensidad, pero acá es fácil porque la parte interesante es real ya desde el vamos, la intensidad va a ser esto. Es un zinc. Acuérdense que un zinc era la transformada de Fourier de algo que tenía que ver con una onda cuadrada, ¿no? Vamos a ver que lo vamos a poder obtener de esa forma. Bien, cuando uno grafica eso, acuérdense que un zinc, la facha que tiene, ¿sí? ¿Ok? Eso es un zinc. Acá estoy graficando la onda. O sea, si estoy graficando la onda, toma valores positivos y negativos. ¿Está? Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Ahí está. Bueno, hay que tener cuidado con respecto a qué lo estoy graficando, ¿sí? Acá lo estaría graficando con respecto a k de seno de teta sobre 2. Esta sería la función phi. Pero básicamente eso es lo que veríamos en la pantalla, ¿sí? O sea, en realidad la intensidad de eso. Entonces, lo interesante acá sería ver, obviamente, si yo grafico la intensidad, acuérdense que esto, los ceros van a estar acá, ¿está bien? Entonces, va a quedar algo así, ¿está bien? Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ya que tenemos ahora el patrón de difracción de una rendija ancha, podríamos ver si esto que está acá corresponde a la anchura angular, ¿no? Que habíamos calculado. Que ese es la zona oscura que aparece, ¿no? La primera zona oscura que aparece. Ahí, ¿se corresponde con la anchura angular? Esa sería la pregunta que vamos a hacer. Es como vamos a verificar la cuenta que hicimos antes, a ver si tiene sentido lo que hicimos. Y bueno, entonces lo que tengo que hacer es averiguar el primer cero del zinc. El primer cero del zinc es cuando el argumento vale pi, ¿no? Porque es el seno. En el número es el seno. Entonces digo, bueno, KD por seno de teta del primer mínimo. El primer mínimo, hay que tener cuidado cuando digo primer mínimo. Ahí digo mínimo en el sentido de mínimo de interferencia, es una oscuridad, ¿no? No es el mínimo de la onda. Seno de primer mínimo sobre 2 tiene que ser igual a pi. ¿Está bien? En eso ocurre el mínimo. Listo. Bueno, entonces reemplazo 2pi sobre lambda de seno de teta mínimo igual a pi. Y anda todo bien, ¿no? Porque el seno de teta mínimo es el teta mínimo a ángulos pequeños. ¿Sí? El pi se va con el pi, el 2 fue con el 2. ¿Sí? Y me queda lambda sobre d. ¿Ok? Obviamente, el patrón de difracción que tenemos ahora me da mucha más información de lo que el análisis cualitativo que habíamos hecho
usando, ¿no?, la interferencia destructiva de pares de rayos. ¿Está bien? Pero esto es fácilmente olvidable, lo otro no es fácilmente olvidable. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Y además esto ya me dice, ojo, mira, vas a tener una sombra, pero después vas a tener zonas brillantes de vuelta, vas a tener sombra, vas a tener zonas brillantes, ¿sí? Nada más que obviamente, fíjense que cómo la intensidad decrece con el apartamiento en la pantalla, ¿sí? Uno en general lo que ve es la primera o segunda o tercera sombra, nada más. ¿Está bien? Entonces, a uno lo que termina interesándole sobre todo es la anchura angular, si tiene alguna importancia práctica en lo que están haciendo. ¿Está bien? Bien. Tomamos un descanso, me miro esa cuenta que me perturbó. Y seguimos, o sea, lo que vamos a hacer después es, de vuelta a repetir lo mismo. Todo esto está en el manuscrito. Voy a ir directamente ya a un problema más complicado. Y vamos a analizar casi de entrada ya, usando lo que se llama el principio de Huygens. Vamos a formalizar este principio que venimos usando sin decirlo. Principio de Huygens. A un problema de n rendijas anchas. ¿Sí? O sea, vamos a darle realidad al interferómetro de n fuentes puntuales. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un interferómetro de n fuentes puntuales? En realidad, el interferómetro de n fuentes puntuales es son n rendijas anchas. Vamos a poner muchas rendijas a una distancia determinada, anchas, y vamos a calcular cuál es el patrón de difracción de eso. ¿Sí? O sea, ahí vamos a ver que hay interferencia y difracción combinada acá. Y ese sería el resultado más apropiado para pensar en ese tipo de interferómetros, que se llaman redes de difracción. Listo. Vayamos a tomar la leche.